a la casa de los niños. ¿Te acuerdas, Francisca? Madre mía, qué años. Bueno, yo mi intervención la voy a centrar en analizar la ley maestra de libertad de elección de centros de la Comunidad de Madrid a la luz del artículo 27 de la Constitución. ¿Por qué? Porque me pareció increíble cuando leí la ley maestra que en su artículo primero dice que es respetuosa con los valores del artículo 27 de la Constitución. Vamos a ver si es verdad, a ver si es respetuosa o no es respetuosa. Bueno, no sé si lo recordáis, pero yo os llamo a todos de tú, supongo, ¿no? Estamos todos aquí. Bueno, este artículo, el 27 de la Constitución, tiene 10 apartados. Bueno, el primero, todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Artículo primero. Bueno, pues esto lo dice todo. Todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad. Eso quiere decir que consagra dos principios fundamentales, la Constitución, que deben respetar y desarrollar todas las leyes del Estado y todas las leyes de las comunidades autónomas. Porque lo dice la Constitución. Por una parte, el principio de igualdad, es decir, todos tienen derecho a la educación, y por otra, el principio de libertad. Todos se reconoce la libertad de enseñanza. Bueno, son estos dos principios, si lo recordáis muchos, el de igualdad y el de la libertad, que ha sido motivo de controversias desde el siglo XIX. Son dos principios que responden a dos modelos muy diferentes de educación. Y por tanto, desde el siglo XIX se viene discutiendo a ver qué ocurre con eso. Uno de los modelos centrado en lograr la igualdad social y en el derecho a la educación, y el otro más centrado en la libertad de enseñanza y en la defensa de la mercantilización de la educación. Por tanto, desde el siglo XIX esto no acabamos de discutirlo. Bien. ¿Qué hizo la Constitución? Pues la Constitución logró de la derecha y de la izquierda un consenso de estos dos principios, de igualdad y de libertad, que no era nada fácil. Los constituyentes entonces ya expusieron que el texto del artículo 27 era un tanto ambiguo, es decir, que expresaba el común denominador de la mayoría de la Cámara, pero que luego no satisfacía a ninguno de los dos, que era un tanto ambiguo. Y desde luego es curioso porque hay por ahí textos, por ejemplo, de Mariano Pérez Galán, muy interesante, donde se recoge lo que manifestaron los constituyentes en el Parlamento. Por ejemplo, Óscar Alzaga, entonces de la UCD, y Luis Gómez Llorente del Partido Socialista, que decían que no satisfacía del todo, que era pues un equilibrio, como todo consenso. Todo consenso supone que hay un cierto equilibrio. Se trataba, yo creo, y ellos lo decían así, tanto Luis Gómez Llorente como Alzaga, que era un pacto abierto a la alternancia política, es decir, que daba pie a que cada partido, cuando ya fuese llamado a gobernar por las urnas, pudieran subrayar más un aspecto u otro, pero siempre guardando un equilibrio. Era importantísimo. Bueno, pues actualmente la Comunidad de Madrid ha roto totalmente ese equilibrio. No solamente ahora, ese equilibrio se viene rompiendo lentamente, todos los años que ha estado la Comunidad de Madrid. Pero desde luego, esta ley maestra de libertad, que analizas con todo rigor, como ahora diré, totalmente. Es un libro, hago un paréntesis, que dedica a Manuel Puelles. ¿Por qué? Manuel Puelles, no sé si todos conocéis, es un sabio que nos ha enseñado a todos muchísimo, y yo creo que le debo, y yo creo que a José Luis le debe, que nos explicase también qué supone este equilibrio y qué supone los dos derechos y cómo hay que guardar el equilibrio, cómo nos gustaría que el derecho a la libertad fuese todo y ya está, y como a nosotros les gustaría la libertad de crear centros. Manuel Puelles nos explicaba muy bien, y es curioso que José Luis en un momento, cuando estaba haciendo el libro, a mí me dijo: ¿qué tal si lo le Puelles? Te lo dije yo a ti. Me lo dijiste tú. Digo, muy bien, porque Puelles es técnico, además de un sabio, y nos va a decir si los argumentos que das son ciertos. ¿Te acuerdas que te llamé y te dije, Puelles dice que perfecto? Es una pena que Puelles
ahora que no está bien de salud no pueda estar aquí, pero yo creo que te agradezco muchísimo que eso lo hayas dedicado a él. Bueno, metiéndonos con el artículo 27, hay que dejar muy claro, como nos decía Puelles siempre, que el derecho de los padres a elegir centro educativo que defiende con tanto ardor el PP no es una emanación estricta de la libertad de enseñanza que tiene el artículo 27, de ninguna manera. La Constitución lo que sí expresa en el punto 6, dice lo siguiente, leo: reconocer a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, la libertad de creación de centros, dentro del respeto a los principios constitucionales. Pero no dice nada de la libre elección. Y luego el punto 3 de esos 10 puntos, el punto 3 dice, leo textualmente: el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. De eso a decir que la Constitución lo que dice es la libre elección, mentira, no es cierto, no es cierto. Es una manera de leer la Constitución de una manera muy, muy sesgada. Eso lo decía muy claramente Puelles y nos lo enseñó a todos. Además, es curioso que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, fijaros, del 13 de febrero de 1981, en un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros, que dice que eso no es cierto. O sea, que no solamente es que lo digamos nosotros, no solamente es que leamos como se debe leer los 10 puntos de la Constitución, sino que no se habla para nada de la libre elección. Por tanto, hay otra cuestión. Con respecto a la financiación, tampoco la Constitución dice que obliga a financiar los centros concertados. No lo dice. Dice solamente, y lo leo, el punto 9, que los poderes públicos ayudarán, o sea, no o les obligan, que ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establece. ¿Qué ha establecido la ley? Pues la LODE, fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación la que estableció esos principios. Entre otras cosas, como luego veremos, que no se están cumpliendo en la Comunidad de Madrid, que ahora diré. Por tanto, vuelvo a decir que no es verídico que la ley maestra de la Comunidad de Madrid sea respetuosa con la Constitución. No es verdad. Al contrario, es una ley que rompe el equilibrio constitucional y que la Comunidad de Madrid no es la iniciadora, que la mantiene, pero que esto la acaba ya. Por otra parte, el predominio de la libertad sobre la igualdad está claro que es un eje ideológico muy importante de las políticas del Partido Popular. Pero es curioso que es una libertad que ellos saben muy bien que no se aprovecha igual por todas las familias. Ellos son conscientes de esto. Defienden la libertad, pero saben que no la aprovechan. ¿Por qué? Porque los padres de clase media y alta sí que pueden, a lo mejor, aprovechar la libertad. ¿Por qué? Porque conocen las claves para orientarse mejor en ese mare magnum. Porque tienen dinero suficiente para llevar a los niños de uno para otro. Es decir, ellos lo saben perfectamente. O sea, lo que defienden, saben que lo defienden exclusivamente para una clase media de tipo alto y para las clases más altas. Pero las familias más vulnerables no pueden ni de lejos elegir. Y las normales, que queremos que nuestros hijos, sobrinos y demás vayan, nos encontramos con hay un centro público en muchas zonas. O sea, ¿de qué me vas a decir tú que hay una libre elección de centros? Eso, si se aplaudiese una libre elección, que no la aplaudimos. Bueno, precisamente, ya lo ha dicho Juan Carlos, uno de los desafíos de la LOMLOE, de la ley última aprobada por el gobierno, la actual ley del Ministerio de Educación, de obligado cumplimiento, por decir, uno de los desafíos es restablecer precisamente ese equilibrio. Lo dice la LOMLOE claramente. Es decir, la LOMLOE trata dos temas fundamentales, dos nada más. Uno, restablecer el equilibrio, es decir que el eje vertebral del sistema educativo son los centros públicos. Lo dice claramente la LOMLOE. Y segundo, moderniza. Esa cuestión que me encantaría en otro momento, pero que ahora no me voy a meter con ello. Bueno, pues eso es lo que plantea la LOMLOE, y yo creo que esta ley
que estamos presentando, vamos, el análisis que estamos presentando, daña gravemente ese equilibrio. ¿Por qué? Voy a decir por qué algunas cosas, que desde luego cuando leáis el texto, bueno, pues no. Pero yo voy a decir algunas cosas que veré. Primero, porque garantiza el ejercicio de la libertad de elección de centro con independencia del barrio de residencia. Lo dice claramente, y además en su introducción, como cuestión fundamental. Segundo, implanta la zona única escolar, elimina la zonificación territorial, porque asegura esa ley que limita el ejercicio de la libertad de elección, siempre con la libertad. Bueno, por supuesto, cuando lo veáis, José Luis va paso por paso diciendo defiende la demanda escolar para la construcción de nuevos centros, promueve un sistema progresivo de acceso gratuito a la educación en etapas no obligatorias. Ojo con esto, que es peligroso, muy peligroso. Contempla la posibilidad de que la Comunidad de Madrid se puedan convocar concursos públicos para la construcción de centros concertados. Hace muy poquito los últimos dos, si habéis seguido. Blinda la segregación del alumnado por sexos. Ya el Tribunal de la Constitución lo ha dicho, pero ellos lo han blindado por 10 años. Veremos a ver cómo se resuelve ese tema. Incluso se atreve, yo me parece, es que es como de risa, se atreve a decir que hay un derecho de enseñar en Madrid como lengua oficial el español. Pero hombre, pero ¿qué me cuentas? Es que es como de risa. Es que aquí hablamos catalán, es que hablamos gallego, pero si la lengua oficial y vehicular es el castellano, porque usted dice que es como, si no fuera dado tanta pena, sería como muy de risa. Pues yo creo, vuelvo a decir que es muy importante que se lea esto, los argumentos, porque detrás de cada argumento que yo he dicho, detrás de cada cosa, va José Luis con el visto bueno de Puelles, lo cual da una tranquilidad para todos. Pues yo creo que, fijaros, para restablecer ese desequilibrio entre el derecho a la educación y la libertad educativa, yo creo que es necesario un grupo de cuestiones que voy a apuntar para que nos veamos lo que tenemos que hacer. Es prioritario que establezcamos que la prioridad vertebral del sistema educativo son los centros públicos. No decimos no a los centros concertados, decimos sistema vertebral, los centros públicos. Y los privados concertados tienen un papel complementario, exclusivamente, y lo dice la ley. Y están obligados además al cumplimiento de las normativas vigentes de la LODE, porque la LODE es una ley vigente. Primero, claramente hay que hacerlo. Segundo, hay que dejar de financiar con fondos públicos a aquellos centros que den educación diferenciada por sexos. Lo tenemos un poquito difícil, no por la sentencia, sino porque sabéis que se ha atrevido a blindar esto, no sé si por 10 años, lo cual veremos a ver qué pasa con ese tema. Hay que acabar con el área única de escolarización, por más que diga ella, la ley, digo ella, la ley. Pero no la quiero nombrar. Hay que acabar con el área única de escolarización claramente y fijar como criterios prioritarios para la admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos la proximidad de la vivienda o el trabajo, los hermanos escolarizados, la renta familiar, etc. Es decir, hay que aplicar el artículo 84 de la ley. Ya está, hay que aplicarlo. Hay que realizar la programación general de la enseñanza. El artículo 7 de esta ley maestra es muy curioso que lo dice. Claro, no puede decir otra cosa. El artículo 7 de la ley maestra promete, habrá que estar atentos para ver si lo realiza, promete hacer una programación. Pero en todos los años que lleva gobernando, no ha habido una programación general, cosa que está obligado por la LODE, fijaros, del año 85. Pues aquí, bueno, en bastantes comunidades no hay una programación y es fundamental. Entonces, si esta ley lo dice, vamos a obligar a que lo haga. Una programación general diciendo cuántos centros concertados tiene que haber, pero sobre todo cuántos centros públicos tiene que haber, y tiene que haber centros públicos en todos los barrios y en todas las ciudades. Fundamental, lo dice la ley.
ya sabemos que no le gusta crear centros públicos a la comunidad, pero a mí me parece que tenemos que ser hábiles, muy hábiles, para desde todos los sitios hacer que esto que dice, lo único que dice que va a hacer, pues que lo haga, que haga la programación. Yo solamente luego un apunte que me ha hecho muchísima gracia y que tú lo señalas en el libro, y es que esta ley maestra son como dos leyes, una que trata de la libre elección de centros y otra, que no tiene nada que ver con esto, regula la educación del alumnado con necesidades educativas especiales. Dice, pero bueno, ¿cómo en una norma mete dos cosas que no tienen nada que ver? Tú lo señalas, lo indicas muy bien. Bueno, yo creo que voy a dejar paso a José Luis, que desmonta como he dicho, con rigurosos argumentos. Está muy bien. Cada cuestión que yo he tocado y que él toca, viene una